Da igual. Vale, pues vamos a empezar, si os parece. Lo primero es el homenaje a mi perra, que se llama Greta, y que, aparte de que la quiero mucho, y es una perrita, tiene una conexión con lo que vamos a hablar, y es que su nombre corresponde a las recomendaciones de Columela, que decía que es conveniente que los perros tengan como nombre 2 sílabas. Que es lo más adecuado, siguiendo la tradición griega. Eso lo veremos después. Bueno, en todo caso, un homenaje a mi perrita, ya que estaba hablando de este tema. Muchas gracias. El tema de los perros tiene una justificación fundamentalmente en este festum, porque, como veréis, hay algún elemento que conecta directamente con la historia de Rómulo y Remo, pero sobre todo y fundamentalmente porque la loba luperca, los lobos, son el origen de los perros. Y como veréis, al final, yo acabaré con la loba luperca, acabaremos con ella, pero esa es un poco la motivación, es decir, la conexión. Y luego porque también forma parte del mundo romano, y entonces, bueno, pues me parece que es un tema poco habitual, no hay, a nivel de especialistas quizá, de muy especialistas, pero os puedo asegurar que cuando yo he intentado investigar y conectarme con gente que estuviera en el mundo de los animales y en concreto de los perros, pues no me he encontrado mucho. Fundamentalmente he tenido la suerte de poder conectar con una de las investigadoras, porque está en la Universidad de Valencia, que es María Engracia Muñoz Santos, y que fue muy amable y me dio algunas recomendaciones y alguna sugerencia. Bueno, para empezar, quiero comenzar diciendo que el perro o los perros, los cánidos en general, han mantenido una interacción con los seres humanos pues prácticamente desde el principio de la humanidad, entendida como humanidad inteligente, aunque esto de inteligente habría a veces que ponerlo en duda. Ha habido una interacción histórica, siempre ha habido. Y quería remontarme a los orígenes de esa humanidad con una tradición escrita, bueno, oral, que luego se escribió, de Australia, en la que en unas pinturas de un lugar que se llama La sombra del sueño de la Madre Luna, con una descripción pictórica de los perros, dice: las personas, guardamán le llamaban, andaban en medio de una masa informe. Al aullar los perros, todo se transformó en árboles, en ríos, en lagartos. Es decir, el origen de la humanidad ya consideraba, como por ejemplo en este caso en Australia, que el perro, los perros, los cánidos, estaban directamente relacionados, en este caso, con el origen del mundo, con el origen de la naturaleza y con el origen de lo humano. Como he dicho en la presentación, los perros, el Canis familiaris, el macrogrupo de las diferentes razas de perros, proviene del Canis lupus. Y eso es lo que conectaría con Luperca. No tenemos una certeza absoluta de cuándo se produce la domesticación del perro. Sí sabemos, porque sí que hay registro arqueológico, que en el caso de Europa, en torno a hace 15.000 años, la convivencia de los sapiens con los perros ya estaba establecida. ¿Cómo fue antes y qué niveles de gradación se produjeron para que los perros se aclimataran a los humanos? No lo sabemos con seguridad. Probablemente los lobos se acercaron
a los humanos para comer la carroña que estos humanos podían dejar, y poco a poco, siguiendo a los grupos de cazadores-recolectores, se fueron acostumbrando unos a otros. Hay algún autor que llega incluso a invertir los términos. Dice, antes de este proceso de aclimatación es hasta posible que los homínidos, no ya los seres humanos, los homínidos pudieran comer la carroña de los protolobos en su momento. Es decir, que luego eso se invirtió, ¿no? Y se produjo ese proceso de domesticación de manera gradual y relativamente natural. Todas sabemos que los perros, los cánidos, han tenido una función de caza, fundamentalmente, de trabajo desde el principio, es decir, ayudaban a los seres humanos a las tareas habituales, ya lo veréis ahora enseguida, de guardia o de guarda, es decir, de vigilancia, para avisar del peligro, de protección, y era inevitable para la guerra y también como animal de compañía. Mi propuesta es que a través de algunas imágenes fundamentalmente arqueológicas, no solo, pero fundamentalmente arqueológicas, veamos cómo el mundo antiguo y romano trataba a los perros. ¿Para qué los quería a los perros, el mundo antiguo y romano? Y eso lo vamos a hacer, si os parece, vamos a hacer una primera parte muy rápida de un recorrido histórico hasta la llegada a Roma, de las funciones que podemos ver, epigráficas, pictóricas, etcétera, y luego las leyendas también, los textos que hablan, que hacen referencias sobre los perros, pero en la segunda parte, que es la más importante, se la dedicaremos a Roma. En la Edad del Bronce hay es un ejemplo, hay dos yacimientos en Barcelona, el Can Roqueta, y en Lleida, el Minferri, en las que se han descubierto animales enterrados junto con sus dueños, domesticados, y en los que presumiblemente por los análisis de los huesos comían una dieta muy parecida a la de sus dueños. Incluso se piensa que había una comida específica, es decir, que ya le preparaban fundamentalmente a partir de cereales una comida específica a estos perros. Es muy probable que una de esas primeras funciones que yo os decía antes, para el trabajo, sirvieron para la carga. En la carga, como es este ejemplo. En el caso de Minferri, el yacimiento de esta joven muestra que está enterrada con una cabra y con dos zorros. El zorro, una familia no lejana del perro, pudiera haberse utilizado para la carga, es decir, como un animal de carga. Está abrazada a uno de ellos. En Pompeya, pero mucho antes, en la Edad del Bronce, de que se produjera la explosión del Vesubio, ya se encontró en un yacimiento este perro del Bronce Antiguo, este perro en Nola, sepultado por una de las tantas erupciones del Vesubio, donde probablemente encontró refugio, pero ahí murió. En el mundo mesopotámico, que parece que fue una de las líneas introductorias en lo que sería el Mediterráneo y luego en Occidente, casi con toda seguridad el dogo tibetano fue introducido por los sumerios y luego todos los pueblos de la zona Mesopotamia. Os muestro un relieve asirio con el mastín, ya es un mastín con collar, se ve con toda claridad. Otro relieve un poco posterior, del siglo VIII antes de nuestra era, que claramente los muestra o bien para la caza o bien para la guerra. Y este tipo de mastín luego lo veremos muchísimo más en el mundo
antiguo clásico, griego y romano, es el que se denomina moloso, el molossus, en el caso de los romanos, que es una copia de un original griego, es muy conocido. En Egipto, aquí os muestro dos guerreros, un nubio y un serden, los serden eran mercenarios al servicio de los faraones en torno al siglo XV y XIII de antes de nuestra era. Tienen como perro de rastreo y quizá también de guerra a este lebrel de Dalmacia, que es originario de Nubia. Parece que una de las funciones habituales fue efectivamente la caza y la guerra. Hay una anécdota que hace referencia a los perros encontrados, representados en la tumba de Tutankamen, que son los que tenéis en la parte de arriba. Es una de las piezas de la tumba de Tutankamen. El perro y el gato eran muy habituales en el mundo egipcio, pero sin duda alguna los perros estaban mucho mejor vistos como animales de compañía. Se utilizaban para la diversión, se utilizaban para la compañía, se utilizaban para la distinción y evidentemente se utilizaban para la caza. Pero en el mundo religioso también tuvieron un papel muy destacado. En este caso, todas y todos conocéis a Anubis. Anubis siempre aparece representado con perros chacales. En la llamada paleta de los perros, encontrada en una zona con muchos enterramientos de perros, aparece esta paleta en Hieracómpolis, en la que las dos figuras de la parte de arriba de la paleta muestran dos perros. Estos perros tienen un carácter simbólico. En la parte inferior de la paleta muestra una naturaleza hostil, caótica. Los perros lo que hacen es, simbolizando como lo hacían, con la fidelidad, con la vigilancia, con la nobleza, los perros tendrían una función de poner orden en ese caos que aparece reflejado en la parte inferior de la paleta. Aquí tenéis una pintura de una tumba en la que el perro está en la parte derecha de su dueño, acompaña en una tarea cotidiana coger agua del Nilo con un chaduz. Todos los que habéis estado, en Egipto sabéis cómo funciona con una pértiga, ¿no? Lo está acompañando con toda naturalidad. Pasamos a Grecia. En color diferente suelo poner el referente arqueológico, el museo, etcétera, de donde he sacado las imágenes. En la parte de arriba, que a mí me parece encantador, aparece un Alopekis, que es una raza específica de Grecia, algo parecido a un lebrel, con su cachorro en la boca. Seguramente lo está trasladando, ¿no? Y las representaciones que tenéis ahí abajo son del Palacio de Tirinto, son muy anteriores, del siglo XIV antes de nuestra era, en actividades de caza, y la parte inferior quizá en la caza o en la guerra, no lo sabemos. Sin duda alguna eran la mascota preferida, sin duda alguna, en el mundo helénico, y apreciaban mucho las razas. Os he puesto algunas: la laconiana por la velocidad, la molosia por la resiedumbre y la fortaleza del animal, la cretense, que es una mezcla de las dos, y la celtilber tragus, que parece que es el precursor del galgo en el mundo griego. La curiosidad en este caso es que tenemos noticia de que un celtilber tragus salvó, según la leyenda o según los textos que hablan de Alejandro Magno, le salvó a Alejandro Magno de una arremetida de un elefante en una de sus batallas. Los nombres, según Genofonte, en Grecia, tenían que ser, lo he dicho al principio, tenían que ser cortos, a ser posible de 2 sílabas, como os decía, y el significado tenía que tener interés, tenía que significar algo en relación al animal, lo cual era una cosa aleatoria, es decir, que algo que
nosotras y nosotros estamos haciendo hoy en día con nuestras mascotas o con nuestros animales, ya se hacía en la Grecia antigua. Tenéis una piedra con un sello ensartado en un anillo con un pastor y su perro en la parte superior derecha, y luego tenéis la imagen de un jarrón, un golpe, con el cazador y las presas y su animal. Tras la muerte del animal, los antiguos griegos hacían una auténtica ceremonia de enterramiento. Se tiene constancia que se mostraba dolor por la pérdida, se lloraba, se lamentaban, había un cortejo y se enterraban en lugares significados y también identificados. Por ejemplo, este texto está sacado de una de las lápidas de estos perros, dice: esta es la tumba del perro Estéfanos, que murió por quien Rodope derramó lágrimas y enterró como un humano. Soy el perro Estéfanos y Rodope me instaló una tumba. Abajo tenéis dos imágenes, Artemis con un perro y una pieza que muestra a un perro y a un gato, ¿no? Es decir, como veis, estaban en la vida cotidiana constantemente. Y hablando de Grecia, acabando con Grecia, hay una excavación que se hizo en el año 1931 en Atenas, en las que se descubrieron 450 bebés enterrados y 150 perros. Hubo hipótesis de todo tipo, en fin, desde el infanticidio, sabéis que a veces los bebés con malformaciones, etcétera, no era raro que se deshicieran de ese bebé, pero también existe la teoría de una plaga, de una peste, etcétera. La pregunta es, ¿los perros eran una ofrenda para el viaje al Hades, al otro mundo? ¿Los perros eran los perros de compañía que estaban destinados a los niños? No lo sabemos. Hay una escuela filosófica en la Grecia antigua que son los cínicos. Tienen muy mala prensa porque en castellano ha quedado el nombre como alguien que dice una cosa cuando está pensando otra, etc. Sin embargo, en realidad, esta corriente filosófica, muy crítica con el sistema social y moral de la época de la Grecia clásica, parece que si tenían mala prensa es precisamente porque eran críticos con la sociedad, ¿no? Y por eso tenían mala prensa. Es verdad, hay dos hipótesis sobre su nombre. Una, bueno, en primer lugar, cínico en griego, kunikos, significa literalmente perro, cínico. Hay dos hipótesis. Una, que los cínicos vivían al margen de la sociedad y vivían con una falta absoluta de valor o de valoración hacia lo material, es decir, vivían con lo mínimo, esa imagen que tenemos de casi un pordiosero viviendo en un tonel o en un rincón. Y hay otra hipótesis, quizá no contradictoria, es decir, que vayan las dos unidas, y es que uno de los fundadores de la escuela filosófica, Antístenes, parece que empezó a impartir sus clases o sus enseñanzas en un gimnasio en Atenas que se llamaba Cinosargo, que quiere decir el perro ágil. Por tanto, es posible que el nombre es probable que fueran las dos cosas. Esa especie de imagen de los cínicos al margen de la sociedad, y también porque empezaron a desarrollarse como escuela filosófica en un lugar que tenía el nombre de perro. Por tanto, los cínicos son los perrunos. Una imagen de Tracia, hablando de Grecia, al norte de Grecia, clarísimamente vinculada a la caza. Lo muestro porque son de una belleza tanto la pintura como el aplique en plata, relacionados con la caza, del siglo IV antes de nuestra era. No repito las referencias del lugar o del museo porque ya lo tenéis en pantalla. Y entramos en la época helenística.
Es decir, después de la Grecia clásica, ese periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro Magno, el reparto de los territorios de Alejandro entre sus generales, etcétera, etcétera, hasta la llegada de Roma. Dice la leyenda que Felipe II de Macedonia atacó Bizancio a mediados del siglo IV antes de nuestra era, pero se tuvieron que retirar. La leyenda dice que la diosa Hécate Fósforos ayudó a los sitiados, a los de Bizancio, haciendo que las antorchas se movieran. Esto alertó a los perros, empezaron a ladrar, los defensores de Bizancio pudieron reaccionar ante el ataque y la ciudad se libró. Bueno, lo que muestra claramente es que la religión, el mito, la leyenda están vinculados de una forma sistemática con la figura del perro. En este caso, los perros habrían salvado a la ciudad. El perro que no quería tirar la jarra. En un mosaico de Alejandría, en los palacios alejandrinos, se encontró este mosaico en una técnica utilizada en la época helenística y luego también en época romana, el opus vermiculatum, que es una tesela muy pequeñita y que da un realismo muy importante a sus imágenes, y me ha parecido encantador mostrar cómo han captado la mirada del perro, que pide casi perdón porque ha derribado el jarrón, el ascos, lo ha derribado seguramente jugando, ¿no? Y mira como al espectador como diciendo yo no he sido, ¿no? O perdona. Este es muy conocido, una belleza extraordinaria. Seguimos con el mundo helenístico, la mascota de Alejandro Magno. En la casa del rapto de Helena, que está recogido en el Museo Arqueológico de Pella, en Macedonia, se muestra a Alejandro Magno a la derecha con una copis, con una espada característica de la Grecia helenística y clásica, que es muy parecida a la falcata, por cierto, íbera y del este de Grecia, y le podríamos identificar por el hacha de doble filo a Hefesto, su compañero y amante, y al propio Alejandro Magno. Lo pongo porque aparece la mascota de Alejandro Magno, Peritas, en un momento de caza. Lo estáis viendo bien, ¿no? Las imágenes. No podía dejar de hablar de Ulises, de Odiseo. En la Odisea, el perro de Ulises, Argos, aparece en uno de los últimos cantos de la Odisea, en la que Ulises vuelve a su isla. Recordáis que vuelve disfrazado, los dioses le han permitido cambiar de aspecto, se mueve por su palacio ocupado por los pretendientes, y solo un ser vivo le reconoce que es su perro Argos, pero su perro Argos, con el que él cazaba y con el que además él tenía una famosa herida que se le había hecho un jabalí mientras cazaba con Argos, su perro Argos, que ya está muy viejo, han pasado muchos años a lo largo de su periplo por el Mediterráneo, le reconoce, es el único que le reconoce. Un esclavo le cuenta la historia de Argos, le dice que fue un perro maravilloso, magnífico, que sirvió extraordinariamente a su amo, a Odiseo, y el drama se produce porque Odiseo no puede mostrar ningún gesto de cariño hacia el perro y se marcha mientras empieza a llorar. Y el perro, una vez que se ha dado cuenta y ha reconocido al amo, fallece. A mí me parece una poesía increíble. Seguimos con la mitología, la historia de Cástor, ¿no? Bueno, los animales en general son muy utilizados en la mitología, a veces forman parte del mito, a veces son símbolos de elementos mitológicos, a veces recogen elementos de humanos y animales
unidos. Sabéis que hay muchas representaciones en la mitología clásica de partes de animal y partes humanas. En cualquier caso, los perros están muy presentes en la mitología, fundamentalmente y entre otras cosas porque era un animal que se relacionaba con la protección del alma en el tránsito hacia la otra vida. Es decir, se le daba esa especial característica. Este relieve representa a Castor y Pólux, recordáis, el viaje de los argonautas, en fin, auténticos semihéroes o semidioses, héroes para la mitología clásica, y que además los propios romanos reutilizan en su propia mitología, porque los hacen aparecer en la batalla del lago Rechilo, luchando a su favor, montados a caballo. En esta representación del siglo V que descubrió Hamilton, se ve a Castor con su caballo, están relacionados siempre con los caballos, y por supuesto, como no, con su perro, que probablemente sería, por el aspecto, sería un lebrel. Lo único deciros, aunque no tenga que ver con los perros, pero sí con la arqueología, es que Hamilton y Piranesi son los responsables de la desaparición de 270 obras de la Villa Adriana, que es de donde se encontró la pieza. O sea que a ver, los arqueólogos han entrado en el juego de la piratería y del mercado negro. Seguimos con la mitología. Mitra. El mitraísmo utiliza mucho los animales. En el mito de Mitra, que fue una religión muy presente durante casi 400 años en el mundo griego y romano sobre todo, hay un ceremonial muy repetido, es posible que os suene, en el que Mitra recibe del sol, por ejemplo en la imagen de la izquierda lo tenéis, representado el sol a su izquierda, recibe la orden del sol para que realice lo que se conoce como tauroctonía. La tauroctonía es la muerte del toro. Esta muerte es una muerte ritual, evidentemente. Se sacrifica al toro, la cabeza está ligeramente vuelta porque no está disfrutando con la muerte, pero forma parte del mandato sagrado. Le clava el cuchillo sacrificial al animal y aparecen una serie de animales. Un perro que acude a lamer la herida. Eso es porque la sangre tiene, fijaros en la mitología clásica, la sangre, el cuerpo de Cristo. La sangre tiene un valor ritual muy poderoso, fuente de vida. El perro ocurre a lamer la herida. La serpiente se arrastra, no sé si la veis en las dos imágenes, sobre el suelo para beber también la sangre. Y en la escena aparece otro animal, que es el escorpión, que intenta pinzar los testículos del toro. El perro, siempre fiel amigo y compañero de Mitra, representa el bien, mientras que en este caso el escorpión representaría al mal. Hablando de mitología, como no, el mito de Hércules, en uno de sus trabajos, Euristeo le manda en uno de sus trabajos que tiene que recuperar del Averno, del inframundo, al Cancerbero, el perro de tres cabezas. Ovidio lo narró maravillosamente bien. Movido por la furia, llenaba el aire con sus ladridos, derramando espuma por su boca que contaminaba los verdes campos. Sobre la espuma se sentaron y allí se alimentaron, recibiendo poderes dañinos. Inmediatamente después brotó una planta venenosa sobre el suelo pedregoso, a la que los agricultores llamaron acónito. En este caso, una representación del perro, digamos, negativa. Empezamos a acercarnos a Roma. En la Roma del siglo IV se empezaron a sacrificar, esto duró un tiempo, los perros que guardaban el Capitolio. Es decir, siempre había perros guardianes en el Capitolio, pero
cada año se acababan sacrificando. ¿Por qué? La colina capitolina, en esa época, en el siglo IV, adscrita al dios Júpiter, Júpiter, Marte, Quirino. Quirino es el dios, la deificación de Rómulo, y vinculado a Marte, recibió el ataque de los celtas de Breno. Estuvieron a punto de tomar la ciudad y eso quedó en la memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que se acercaba el aniversario del saqueo de los celtas, los perros guardianes del Capitolio eran sacrificados en cruces, mientras que los gansos del templo de al lado de Juno les colocaban unas almohadillas, unas cojines de púrpura para observar cómo se sacrificaban los perros. Esto tiene que ver con que los que dieron la alerta fueron estos gansos y los que no alertaron fueron los perros. Y entonces los romanos recordaron esta, seguramente mítica, esta falta de aptitud de los perros guardianes. Los perros eran habitualmente utilizados en la guarda de los santuarios y de los edificios públicos. Había perros guardianes prácticamente en todos los edificios públicos. Pasamos, siguiendo en el mundo romano, a la compañía y al trabajo. Aquí tenéis una representación, a mí me parece también encantadora, de un carro, de una carruca, en la que el perro está tranquilamente encima del tonel y, bueno, pues por un lado vigila que nadie se acerque y por otro lado acompaña a su dueño. Este lo he podido ver yo en el Museo Romano de Asburgo. En Pompeya, en un termopolio, en un bar, aparece esta pintura. Por cierto, que no hace mucho que se hizo la puesta en valor de este termopolio, y como veis en el ángulo derecho de las dos fotografías, en la derecha se ve mejor, aparece un perro cogido por una correa. Quizás el dueño le estaba mandando dos mensajes a los posibles clientes. Uno, tengo perro, no hagas ninguna trastada porque si no lo suelto, o bien puedes traer a tu perro porque yo también lo tengo. Los perros metían la pata o las patas. Es muy habitual que encontremos piezas de cerámica, ladrillos, etcétera, con las huellas de animales, entre ellas de perros. Estas pertenecen a la Casa de los Mármoles de la zona arqueológica de la Morería en Mérida y de la zona del anfiteatro. Hablando de la del anfiteatro, lo curioso es que se ha podido hacer un cierto cálculo sobre el peso del animal, unos 20 kilos, y eso podría relacionar esas huellas con un perro de unas dimensiones importantes. Se hablaba de dos razas de combate, que fuera utilizado, porque se encuentra al lado del anfiteatro, que fueran utilizados en las peleas de perros o de perros contra otros animales. Esto no era raro en los ludicirquenses en el mundo romano. La otra opción es que el perro estuviera custodiando la zona donde estaban los ladrillos secándose, y entonces el perro metiera la pata. Los gladiadores también querían a sus perros. Esta estela funeraria del Secutor Urbico, probablemente un esclavo, porque solamente aparece reflejada el cognomen, tuvo el dinero suficiente, un esclavo gladiador, el dinero suficiente para ser representado en el momento de su muerte con su perro, que levanta la patita en actitud amistosa. Muchos autores romanos, muchísimos, Varrón, Cicerón, Virgilio, Plinio, Columela, Marcial, hablan de perros, de las cualidades de los perros, pero todos, prácticamente todos, coinciden en una cualidad. Unos dicen que eran muy rápidos, que eran muy buenos cazadores, pero todos coinciden en una cosa, en la fidelitas. Eran animales fieles a su amo. Hay un montón de anécdotas contadas por Plinio, por ejemplo, sobre este asunto, que si luego queréis las comentamos. No me quiero alargar excesivamente.
Lo cierto es que conocemos algunos tipos de perros. El Molossus, que como veis venía de la zona de Oriente, de Mesopotamia, que era un perro poderoso, de peso, con cuello corto, con una boca importante, normalmente se utilizaba como pastor para defender al rebaño. Las variantes de esos Molossus acabaron entrenándose por los militares. Esto lo veremos más adelante, que es el nombre que le dan los romanos de canes pugnaces, perros luchadores. Y luego otros perros, los Bertrabus, lebreles o galgos, para la caza o como mascotas. He puesto el Melitae, que es el maltés, pero hay un sinfín en el mundo romano ya de razas de mascotas, que no tenían ni función cazadora ni función estrictamente guardiana, porque si querían un guardián, cogían uno de mayor entidad, ¿no? Un Molossus, por ejemplo. Y los romanos, siguiendo la tradición griega, también recomiendan los nombres de 2 sílabas. Tigris, Ferox, Lupa, Leuco, Pirra, Keller, Lacón, Kerba, que son atributos del animal: rápido, espartano. El vínculo sentimental y los enterramientos. En la excavación en Francia de Clermont-Ferrand se encuentra una tumba de un niño de 1 año, esta es del siglo I, que está enterrado con su cachorro. Y esto es importante porque el niño aparece enterrado con el diente de leche del que los investigadores creen que era su hermano mayor, por la composición del diente. Y además con elementos ornamentales importantes, un alfiler ornamental, un aro de hierro, etcétera. Es decir, al niño se le había enterrado con, digamos, lo más representativo y lo mejor, y con su perro. Por eso decía lo del vínculo sentimental. Esta estela repite un poco la misma idea. Es una estela de un niño que aparece representado con un perro. Algunos autores hablan de un conejo por el tamaño de las orejas, pero sabéis que según la especie esto sería interpretable, en la que, pues como veis en la parte de arriba, que la tierra te sea leve o ligera, cánula yace aquí. Es decir, es muy reiterado los enterramientos con niños y sus mascotas. En este caso, en el mosaico de Constantinopla del siglo VI, se muestra al niño jugueteando con su mascota. Es un mosaico de la época de Justiniano. La caza, como no. En este graffiti, un romano de Tingat, en la actual Argelia, escribe venare, lavare, ludere, ridere, es vivere. Cazar, bañarse, jugar, reír, esto es vivir. Bueno, la caza estaba al orden del día en las actividades lúdicas, evidentemente, de los romanos, y está muy representada. Por ejemplo, como me recordaba mi querida amiga Reyes, de la Piazza Armerina en Villa Casale, hay unas representaciones de caza con perros magníficas. Esta, por ejemplo, me encanta porque el perro, como veis, está salvando a su dueño del ataque del jabalí. Para continuar, porque hay muchas representaciones, el paseo a la izquierda, la caza, la compañía del niño que va toqueteando a su perro, es auténticamente una iconografía absolutamente actual, ¿no?, de lo que podríamos hacer con un cánido. En Mérida hay muchos mosaicos con perros. Aquí tenéis uno del siglo III, en una escena también de caza. Y en la calle Suárez Somonte, está dentro del museo, también lo que parece que es un lebrel cazando. Este mosaico del siglo IV, denominado el Dominus Julius, también es una muestra, es el ángulo de la izquierda, de escenas agrícolas y escenas de caza. En este caso está saliendo el cazador con
con sus perros, y en la parte de abajo y a la derecha tenéis los frescos encontrados en las termas de lo que parece que era una colegia, una asociación de cazadores en Leptis Magna. Los tenéis ahí representados a la derecha y abajo las termas. En la Villa Romana de Santa Cruz, en Burgos, apareció este mosaico, que a mí me gusta muchísimo también, el Notus, el perro veloz, inmortalizado por sus dueños dentro de su domus, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a poner en el mosaico de la domus? A nuestro perro, a nuestro rapidísimo perro. Otro apunte, como el que hice anteriormente, este mosaico fue expoliado en 2011, ha desaparecido. Estoy hablando de Baños de Valdearado en Burgos. El daño que puede hacer el expolio, ¿no? Que sigue haciendo el expolio. Como compañeros tenéis la gema con el anillo, este es muy famoso también, del Museo Polghetti, en la que el dueño le está dando de comer, está jugueteando y dándole de comer a su animal, un anillo en bronce. Estos perros, que yo desconocía, aparecieron en un documental de National Geographic sobre Pompeya, y en la que aparece, la arqueóloga presenta este conjunto de figuras en la que figuras para niños, en las que se representa a la perra, a la madre perra y a sus perritos, ¿no? Me pareció encantador, ¿no? Como juguete y como piezas. Estaban en uno de las domus. Y como no, hablando de Pompeya, no podíamos dejar de citar las muchísimas representaciones de perros a las puertas de las domus, de las casas. En este caso el de la Vía de la Abundancia, en la casa de Paquio Próculo. Bueno, hay interpretación de si es esa o la de Caspio Pansa, pero da igual. Esta costumbre mostraba al perro a la entrada, en el vestíbulum del acceso a la casa, y estaba avisando: aquí hay un perro, cuidado. Y como no, el nombre que le da título también a la presentación, Cave Canem, cuidado con el perro, ¿no? Es de la casa del poeta trágico. Esta la conocéis todas y todos, sí, también. También se utilizaban, si os fijáis, como decoración. En el caso de la izquierda es un mosaico que no tenía una representación de aviso, sino que estaba como formaba parte de la decoración de la casa, y en el segundo caso, a la derecha, una escultura en bronce de la casa del citarista, que seguramente estaba ubicada en la zona del peristilo, en la zona con una fuente, etcétera. Es decir, que formaba parte de un elemento decorativo. Y como no, también, esta seguro que la conocéis, porque hay muchas, de las muestras de los moldes de escayola de un perro que muere tras el estallido del Vesubio, y que estaba atado con una cuerda o con una cadena, no sabemos, con el collar, no se pudo escapar y murió en ese momento. Hay muchas, porque en la zona del foro, si todas recordáis, en la parte de la izquierda, que lo utilizan como de almacén, hay unos cuantos, y luego hacia la Villa de los Misterios hay también. La foto del perrito en Pompeya la he puesto porque me parecía encantadora y era un poco como contrapunto. Un perrito, recordáis que hay muchos perros en Pompeya. Vas haciendo el recorrido y te los encuentras por allí. Además, normalmente en los sitios más frescos, ¿no? Y los perros en el ámbito militar, lo he titulado El oído y el olfato de las legiones, porque no cabe ninguna duda que tuvieron un papel fundamental. No me voy a extender, es un tema que, como sabéis, me interesa, pero bueno, los perros servían para hostigar al enemigo, incluso como fuerza de choque. Lanzaban a los perros para desbaratar las filas enemigas, para perseguir a desertores, como patrulla y como enlace. Aquí os cuento una anécdota, el enlace con otras unidades. ¿Cómo se mandaba el mensaje? Claro, si lo llevaba el perro, no había más remedio que escribirlo. Tenemos constancia, por los autores clásicos, que a veces
el mensaje se introducía en una especie de cápsula de cerámica, se le hacía tragar al perro y cuando llegaba el perro a la otra unidad, mataban al perro y sacaban la pieza. Rompían y sacaban el mensaje. Bueno, no creo que esto lo hicieran de forma habitual, pero sí tenemos registrado que existía. Los campamentos militares debían estar llenos de perros, los perros eran compañía. No hace falta recordar que las legiones pasaban meses y años en un castra, en un campamento militar, y la compañía de los perros era fundamental, independientemente de que hubiera vikis, hubiera poblados en el exterior, etcétera. Pero en cualquier caso era un elemento de compañía. También para la caza, pero no solo para cazar y comer, sino para cazar ratas. Claro, en un campamento militar, con toda probabilidad, había muchas ratas para evitar piojos, para evitar moscas. Mi perra es una cazadora de moscas empedernida. Y en invierno para calentarse. Por cierto, usos que se han continuado a lo largo de la historia, sobre todo en épocas no tan lejanas, es decir, hasta el siglo XIX, casi prácticamente todas estas funciones las podríamos identificar tanto en el elemento militar como, por supuesto, en el elemento doméstico. Y luego había una función que yo os he dicho antes, que era convertir a los molosos en canes pugnaces, es decir, perros entrenados para la guerra. Con casi toda seguridad nos dicen los autores latinos que seguirían un protocolo de entrenamiento muy parecido al de los pastores. Es decir, los pastores eran los que más sabían de cómo entrenar a un perro. Bueno, pues siguiendo ese protocolo los entrenarían para la guerra. No me quiero extender, se les preparaba, se les armaba, se les ponían defensas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acabamos con Luperca. Luperca, entre el mito y la historia, aquí tenemos el mosaico de Aldelburg, la escultura en bronce. Luperca aparece muy representada siempre, y quiero acabar hablando de la famosa estatua, como no, de Luperca. Recordemos, el Canis familiaris viene del Canis lupus, los perros vienen de los lobos. Y en la historia de Roma y en esta Festum hemos estado hablando mucho de Luperca. La famosa estatua. De la famosa estatua no tenemos referencia escrita hasta el siglo X, hasta la Alta Edad Media. Sabemos que estaba cerca de la residencia papal, luego se movió en una remodelación en tiempos renacentistas. La interpretación clásica, por la forma de la loba, es que es una pieza etrusca. No sería raro, porque si es del siglo VI o V antes de nuestra era, recordáis, en la otra charla coincidiría con el periodo etrusco de Roma. En cualquier caso, si lo hicieron los romanos, los latinos sabinos, podrían haber utilizado también un artesano etrusco o una forma de esculpir etrusca, porque eran los más avanzados. Hay algún autor que retrasa un poco la factura de la loba. En cualquier caso, esa sería la descripción de la loba, ¿no? Es decir, con una cierta estética griega, arcaica, podría coincidir con las técnicas que utilizaban los etruscos aprendidos de los griegos de la Magna Grecia. En cualquier caso, el debate está en los gemelos. Rómulo y Remo, todas y todos sabéis que los especialistas claramente lo ubican en el Renacimiento, es decir, fueron colocados después. Yo ya explicaba en la otra ocasión que con frecuencia, en muchas ocasiones, aparece solo la loba, no los gemelos. Recogiendo la tradición acuñada a partir del siglo IV, etcétera, en Roma y con los autores clásicos, sobre todo con Virgilio y, en fin, otros, Tito Livio, empieza a aparecer los gemelos. Pero es curioso, esa loba que pudo estar en el área del foro o cerca del área del foro en Roma no tenía gemelos, o por lo menos no los hemos encontrado, y se lo puso Antonio del
Pollaiuolo, perdonad porque no lo puedo, renacentista del siglo XV. Las representaciones y con esto acabo, las representaciones de Luperca, sobre todo en pintura y en mosaico, a veces la cabeza aparece girada, y es porque supuestamente está lamiendo, está protegiendo a los gemelos mientras están mamando. Bueno, pues con esto y un bizcocho